Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Cris. Buenas tardes, Yune. Eh, Hoy vamos a estar un ratito aquí charlando, vamos a estar un ratito aquí hablando sobre cosas interesantes. Pero antes de meternos a hablar sobre esas cosas interesantes, creo que estaría bien que hiciéramos una rápida ronda de presentación, cada uno de los tres que tenemos la cámara puesta, precisamente para explicar por qué estamos los tres y qué tres papeles, vamos a decirlo así, representamos dentro de la psicología clínica. La que quiera. Pues bueno, Venga, empiezo tú yo si misma. queréis. Vale. Bueno, yo soy Yune y estoy ahora mismo cursando el curso Universitas de la Academia, que acabo de acabar la carrera de psicología y pues bueno, pues yo voy a contar un poco mi experiencia de novata. Bueno, pues yo soy Cristina, soy residente de psicología clínica. Justamente hace unas semanas empecé ya a mi cuarto año de residencia, así que de primera mano sé lo que supone la residencia, pero previamente, paralelamente, estuve compaginando con el máster general sanitario. Entonces también, bueno, pues sé cuáles son las diferencias entre una cosa y otra. Y bueno, pues eso es un poco todo. Y también profe de la de una asignatura de la Academia de Psicología Clínica, esa parte del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, pues esa asignatura es la que imparto yo. Y yo soy Fran, profe también de la academia, ya psicólogo clínico. De hecho, este junio completo mi segunda residencia, entre comillas, porque va a hacer 4 años que acabé la residencia. Entonces, bueno, puedo contar también ese otro lado, precisamente cuando uno ya acaba la residencia y empieza a trabajar como psicólogo clínico, como psicóloga clínica en los hospitales. Vamos a empezar con Yune, que es la que lo tiene más reciente. Bueno, nos ha dicho que ha acabado la carrera. ¿Ha acabado bien la carrera? Sí, sí, muy bien, muy bien. Vale. ¿Y en qué momento, Yune, tú dices, bueno, antes de eso, ¿en qué momento te enteras tú que existe en España esto que se llama PIR, Programa Formativo de la Formación Sanitaria Especializada? Pues o sea, yo me enteré que existía el PIR de milagro, la verdad, porque pues mi familia va a la psicóloga también, vamos un poco todos, y pues nos lo comentó, pero si no, yo no hubiera sabido que existía. Ella no había hecho el PIR, pero bueno, pues para que yo supiese que existía. Y luego justo ya creo en tercero de carrera nos trajeron a una chica que había sacado plaza y nos habló, pero hasta tercero de carrera yo no sabía ni que existía ni nada, pero bueno. Cris, ¿a ti te pasó algo parecido? Me recordaba un poco su caso al mío, ¿no? Porque yo hasta que no estuve en cuarto de carrera, que tuve que elegir las prácticas y estuve haciendo las prácticas en el mismo sitio en el que me estoy formando, a mí nadie me había hablado en su momento del PIR. No había, o sea, es verdad que yo no soy tan mayor, ¿no? Pero ahora mismo como que a través de los medios de comunicación nos llega mucha más información de lo que es ser psicólogo interno residente, porque antiguamente, pues bueno, yo me acuerdo que a veces sí iban y entregaban algún manual que otro, pero nadie me hablaba un poco acerca de esto, ¿no? Y el mensaje que me llegaba era de, eso es imposible, vete a lo seguro, ¿no? Y eso ya genera cierta indefensión de decir, bueno, a ver dónde me voy a meter. Pero es verdad que en el hospital en donde estuve se me promovió mucho esto del ser psicólogo residente y bueno, gracias a ellos pues estoy ahora mismo aquí. Bueno, ahí vamos a aclararlo también porque seguro que hay mucha gente que nos está viendo y muchos perfiles distintos de quienes nos están viendo al otro lado de la pantalla. Es el programa formativo precisamente para poder trabajar en el hospital como psicólogo clínico, como psicóloga clínica. Son 4 años de duración, Mm. lo que tiene la formación sanitaria especializada, y una vez que uno acaba esos 4 años le dan un diplomita, que a Cris le queda poco y a June un poquito más. Le dan un diplomita en el que pone tal persona es psicólogo especialista en psicología clínica o psicóloga especialista en psicología clínica. Y con eso, evidentemente, tiene muchas cosas, tiene muchas funciones, tiene muchos objetivos el tener ese diplomita, pero vamos a ir desgranando alguno que otro, como por ejemplo, Cris, ¿cuál es el que se te viene así a la cabeza de la gran ventaja de ser psicólogo clínico, de tener el diploma ese? El abanico de oportunidades que te ofrece, o sea, la posibilidad de poder trabajar en lo público, trabajar en lo privado, poder compaginarlo y sobre todo, pues que, oye, pues cuando uno acaba la carrera de psicología, yo no sé cuál ha sido la experiencia de Jun,
pero uno se siente como muy inexperto, ¿no? Que uno dice, bueno, hago el máster, pero ¿esto me va a dar las herramientas suficientes para poder ver pacientes? Entonces, la residencia durante los 4 años sí que te permite aprender de pacientes muy, muy distintos, con diferentes sintomatología, con un mismo diagnóstico, pero cada uno lo manifiesta de manera diferente y poder a trabajar en equipo, con supervisiones, o sea que yo me siento como más preparada de solamente haber empezado a ver pacientes si solamente hubiera hecho el máster, ¿no? O sea que aún así, no sé cómo vive Fran esto del impostor, el síndrome del impostor, que muchas veces lo hablamos. Yo creo que aprendemos a vivir con ello, pero creo que la residencia te da muchas tablas, muchas herramientas. Ujú. No sé tú cuál ha sido tu experiencia, Fran, en esto. Bueno, se parece un poco a eso, ¿no? Al final nuestro trabajo no es medible, no es cuantificable, no es A, B y luego C, ni mucho menos. Cada persona evidentemente es un mundo y eso es lo bonito también, el poder abrirse a esa dosis de incertidumbre de, oye, con esta persona he tardado 5 sesiones en hablar de esto y con la otra he tardado 25 sesiones en hablar de tal cosa. Pero desde luego, precisamente el tener tanto bagaje, tener estos 4 años de formación, lo que te hace darte cuenta es de que esta incertidumbre es tolerable y de hecho muchas veces es deseable para acompañar genuinamente a las personas, ¿no? Que yo creo que ahí se aleja un poco, y ahora le vamos a preguntar a Yune si es su experiencia, de algunos contenidos de la universidad, ¿no? Que en la universidad pareciera que paso 1, paso 2, paso 3, damos el alta y adiós muy buenas, ¿no? No sé si es así un poco tu experiencia, Yune, con algunas cosas que se han estudiado en la carrera. A ver, al final lo teórico pues es muy fácil. Te ponen pues lo que tienes que hacer, pero luego cada persona es un mundo y eso teórico hay que profundizarlo mucho más en cada persona y pues la realidad pues se aleja bastante de lo que es lo teórico. Y yo por eso, de hecho, tenía intención, bueno, estoy haciendo el PIR porque creo que poder conseguir que bueno, va a ser un proceso, pero bueno, poder conseguir una plaza para poder hacer la residencia, 4 años de experiencia en la que vas a ver lo que es la realidad, con personas que te pueden acompañar, para ver si lo haces bien, si lo haces mal, para mejorar, conseguir pues esas tablas que ha dicho Chris, pues yo creo que es lo mejor, porque al final en la carrera haces unas horas de Mm. prácticas y en el máster pues unas pocas más, pero tampoco mucho más. Al final no vemos lo que es la realidad como tal. Ujú. ¿Tú, Jun, el máster sabías que existía antes de acabar la carrera, el general sanitario? Y eso sí, están todo el rato hablando del máster de la carrera. ¿Y qué sabías un poco del general sanitario? Pues la visión que yo tengo del general sanitario es que simplemente es necesario para poder ejercer como psicóloga clínica. Bueno, psicóloga como psicóloga. Ujú. Esa es Como la visión psicólogo. que Como me da. psicóloga general sanitaria, en este caso, en el ámbito privado de salud, ya sea en el ámbito puramente privado, en un gabinete, en lo que fuera, eh, pero te habían hablado algo de, yo qué sé, del programa de estudio, de cómo se organizaba aquello, cuántas prácticas tenía. No, eso no. Lo que pasa es que sí es verdad que tengo igual alguna conocida que ha hecho el máster y pues me ha comentado pues que hacían prácticas de pues no sé cuántas horas eran, pero unos 3 meses o así creo que son. Ujú. Y pues al final a mí eso me parecía poco para mí porque se me iba a quedar pequeño. Yo necesitaba, pues aparte de ver cómo es la realidad, conocerme a mí misma en qué ámbito me va a ir mejor, en cuál me quiero especializar, cuál me gusta más o en cuál me veo pues más capacitada, no sé. Y pues 4 años de experiencia creo que eso por lo menos algo te aclarará. Ujú. Venga, tenemos aquí a alguien para echarla a pelear. Cris, ¿tú conocías un poco lo que tiene que ver con el máster general sanitario antes de meterte en él? ¿Qué te habían dicho? ¿Que no? Un poquito como la compañera, o sea, es un máster, ¿no? Que te permite trabajar en el ámbito privado y que tenía una parte muy reducida de prácticas. Yo creo que son 30 créditos. Es 1 año y medio, 2 años de máster, ¿no? Y que además también, bueno, pues el coste del máster es bastante elevado, ¿no? Que en las universidades públicas hay un número de plazas y si no tendrías que optar por una universidad privada y que el coste, bueno, pues es bastante alto, ¿no? Es lo único así como que durante los 4 años de carrera te van informando qué es necesario para ver pacientes y bueno, que hay un número de plazas limitado, tampoco te informan de eso. O sea, yo me enteré a posteriori cuando me habían cogido en el máster que había gente que se había quedado en lista de espera. Bastante Ujú, gente. ujú.
Mira, nos plantea por ahí una compi, que bueno, no lo hemos dicho, pero por supuesto quien quiera plantear a través del chat la duda que tenga, tanto ahora como al final de este ratito que vamos a estar, las contestaremos lo mejor que podamos. Y dice la compi que sanidad es un campo muy competitivo y dice, dejo la duda para que haya respuesta. ¿Es cierto que tras los 4 años de residencia no hay plaza fija? Esa quizás me toca a mí como viejo ya del sistema responderla. Yo pongo el ejemplo siempre de que yo acababa la residencia un miércoles y el martes tenía 3 hospitales llamándome, los 3 hospitales de la provincia de Granada en los que hay psicólogos clínicos estaban llamándome y eso que yo solo había dado mi número en los hospitales de la provincia de Granada. Supongo que si lo hubiera repartido un poquito más me hubieran llamado de más sitios. Acabé la residencia un miércoles, me tomé unas cervecitas para celebrarlo aquí en la soleada Granada y el jueves estaba empezando en el hospital de día de Motril, que es un hospital distinto a donde hice la residencia y la oferta que más me interesó en ese momento. Pero sí que es verdad que ahí pues están los contratos. Hoy en día ya la cosa ha cambiado, afortunadamente para mejor, y están los contratos que se llaman de interinidad. Es decir, un contrato que sale, que tiene una duración indefinida, precisamente porque va a estar cubriendo esa plaza hasta que se convoque mediante un examen público, que ahí sí, ese examen, esa OPE que se llama, es donde se saca ya plaza para toda la vida, vamos a decirlo así, ya como personal estatutario de carrera, que es como se denomina, y ahí ya, evidentemente, uno tiene la plaza, pues eso, hasta que se jubile afortunadamente. Eso sí, las condiciones, los derechos, las ventajas laborales del personal interino y del personal fijo son exactamente los mismos. Hace años esto no era así, pero hoy en día afortunadamente sí. Toma ya, ahí tenemos a Natalia diciendo que tenía la idea clara del PIR desde que entró a la facultad. Yo creo que en eso nos gana a los tres, Sí. evidentemente. Hay gente que lo tiene claro y de hecho, bueno, la academia oferta incluso un curso para gente que está en primero, incluso en segundo, el curso cero que se llama, antes del universidad este que está haciendo Yune. Pero vamos a contar un poquito porque seguro que hay mucha gente de los que nos está viendo que está todavía en la universidad o recién acabando o incluso con los últimos exámenes de la universidad. Yune, ¿tú cuando te matriculas en esto de la universidad, qué es lo que pasa? Pues a ver, yo me matriculé justo el verano pasado. Ajá. Entonces fue justo cuando terminé tercero, se me habilitó absolutamente todos los materiales de la academia, manuales, clases que ya estaban grabadas, porque es verdad que no puedes verlas en presencial, digamos, pero sí en diferido. Y luego, pues, absolutamente todos los materiales que tengo ahora es los que tenía en ese momento, la verdad. Es verdad que se incorporó luego la aplicación de simulacros que no existía, pero si no, supongo que se habría habilitado también. Ujú. Vale. Eso en el verano entre tercero y cuarto de carrera. Eso es. ¿Y el verano no se disfrutó entonces? A ver, es que yo soy que me pongo muchas cosas. Entonces, yo el verano pasado hice las prácticas en verano, en vez de hacerlas este año. Durante cuarto. Entonces, yo hice eso, en verano las prácticas y pues de vez en cuando pues me iba mirando un poco. Es verdad que no estudié, ni hice apuntes, ni nada, pero bueno, más o menos para ir familiarizándome con lo que era la aplicación y todo eso. Y luego ya, así, cuando empezase cuarto, yo ya no tenía prácticas y iba a tener mucho tiempo libre por las mañanas y días sin clase porque ya no tenía que hacer prácticas. Y ahí es cuando lo he dedicado pues para ya pues ir profundizando un poco más hasta que empecé en marzo, que ya teníamos el calendario y todo. Cris, ¿se parece tu historia a la de Yune de entrar en el curso? Más o menos sí, porque yo entré justamente entre el primero y segundo del máster. Entonces es verdad que me requería el máster bastante tiempo porque se supone que las clases eran por las tardes, pero por la mañana había cursos obligatorios. Entonces me quitaba un poco de tiempo, pero como tenía bastante tiempo en el transporte público, pues iba haciendo preguntas, iba leyendo o subrayando algún manual. O sea, yo tenía como 3 horas de transporte entre ida y la vuelta, entonces yo iba a ir un poquito agilizando todo lo que se podía. Y también me iba viendo alguna clase como la compañera, porque lo bueno que se pueden ver en diferido y que las puedes ver a diferente velocidad. Que, por ejemplo, hay ciertas asignaturas que, pues si a uno le cuestan más,
pues se la puede ver a 0,5. A mí eso era caso de experimentar, que me costaba la vida y tenía que, bueno, pues vérmela más despacio. Y luego a medida que iba controlando ciertas asignaturas, pues las podía ver a 1,5. También se pueden ver a por 2, ¿vale? Eso es la mitad de tiempo, pero oye, también estamos en una posición que es importante que nos enteremos de la información que estamos recibiendo, que luego hay profesores que hablamos más rápido y otros que hablamos más despacio, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí no se me puede poner en por 2. Pero esta parte de las clases en diferido, yo no sé si la compañera esto lo utilizaba o si en su momento Fran, que también fue alumno, también veía las clases en diferido a diferente velocidad, pero yo creo que es algo bastante bueno. Ujú. Yo tuve la suerte o la mala suerte de que yo fui alumno de esta academia en su primer año y en ese primer año todo era presencial. Es decir, si no ibas a la clase te lo perdías. Que de hecho me acuerdo de un cumpleaños que hicimos por allí en Sevilla, que es donde yo me preparé el PIR, y a la clase del día siguiente evidentemente yo no estaba como para ir, entonces tuve que estudiármelo por mi cuenta, vamos a decirlo así. Como bien decís ambas, ahora mismo hay muchísimas virguerías, muchísimas recursos tecnológicos que oferta la academia, precisamente pensando o bien en quien no quiera, no pueda ir a la academia, o bien en quien un sábado concreto le surge no sé qué, un viaje, un plan, lo que fuera, y dice, oye, pues mira, lo compenso en otro día de la semana. Ahí sí que os quería preguntar, bueno. Vamos a hacerle la pregunta a Cris, como es difícil, se la hacemos a Yune, que es la que tiene que demostrar que se sabe estas cosas. ¿Cómo es el examen PIR? A ver, ahora mismo son 200 preguntas con 10 de reserva y son de tipo ABC. ABC, sí. ABCD. Eso, de 4 opciones de respuesta y resta, pero no sé cuánto es lo que resta cuando fallas. Sí, echarle una mano, hombre. Son cuatro alternativas de respuesta y 2 preguntas mal quitan una bien. 3 O eran preguntas más, 30 mal, quitan una bien. Es decir, que el azar nos puede ayudar, ¿no? Y que yo creo que el examen tipo test a mí me tranquilizaba mucho en su momento, que a lo mejor te sirve también de recomendación para ti, Jun, el decir, oye, yo la respuesta la tengo delante mía, tengo que saber cuál es, que no es un examen de recuerdo, como por ejemplo en la carrera, yo sí que recuerdo alguna asignatura que era como, es que si no me lo sé y se me olvida, la hemos liado, ¿no? El examen tipo PIR es un examen con diferentes alternativas, entonces a veces hay que ver cuál es la más correcta, pero delante tuya está la correcta, se supone. ¿No? Entonces, eso a mí en su momento me ayudaba muchísimo. Ahí, bueno, no sé si lo habéis dicho, ¿cuánto dura el examen? ¿Qué día se hace más o menos? ¿Cómo se afronta? Es un sábado por la tarde a las 4 de la tarde y dura 4 horas. Y media. ¿No? Y media. Esa media hora ya es de relax, es para relajarse. Evidentemente, un examen muy largo, efectivamente, al que no estamos acostumbrados durante la carrera y la gente que haya hecho el máster tampoco está acostumbrado porque evidentemente son mucho más cortos. El formato sí que nos puede sonar, por lo menos de algunas asignaturas de la carrera, esto de que sea tipo test de opción de respuesta múltiple, pero sí que es verdad pues, que es un examen al que hay que adaptarse. Y ahí yo sí te quería preguntar, Cris, antes de pasar a responder esto que nos preguntaba Cristiana, por el chat. ¿Tú estabas acostumbrada a los exámenes tipo test? ¿Se te daban bien? ¿No? ¿Cómo fue tu preparación? Es verdad que yo no había hecho un examen, no sé si los que nos están escuchando, cuánto suelen durar vuestros exámenes tipo test. Yo creo que lo máximo que yo había estado haciendo un examen era 1 hora. Entonces a mí 4 horas y media me parecía como una barbaridad. Pero bueno, es verdad que la academia, cuando yo fui alumna, tenía 30 simulacros, es decir, tienes 30 momentos para poder ponerte a prueba y además, no solamente en la academia hacemos el simulacro, sino que luego también hay un día a la semana en donde hay una tutoría y se ven las preguntas mucho más controvertidas, en donde se da alguna estrategia y aquellas preguntas que pueden generar cierta confusión, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando empecé como la compañera, yo me veía mucho esas tutorías porque me ayudaban mucho a ir estableciendo conexiones, unas cosas con otras. Pero es verdad que en la carrera yo creo que no hice nunca ninguno tan largo y que es importante que lo vayamos entrenando. Lo que a mí en su momento me ha ayudado muchísimo cuando me presenté al examen fue que en la academia
el último examen o los dos últimos exámenes se hacen en la facultad. En una facultad, entonces es una situación bastante realista con respecto a la situación del examen de convocatoria. Entonces, oye, que yo tenga un tutor y mi tutor me esté llamando o sea, nos esté llamando a mis compañeros y a mí por orden alfabético, en donde se tenga que mostrar el DNI, que todo se haga de determinada manera, tal cual se va a hacer al siguiente sábado, a mí en su momento me ayudó mucho. De por sí, yo una de las veces que me presenté, recuerdo que fue en el mismo, hice el examen a la semana siguiente en el mismo aula, que fue como, oye, pues controlar estas cosas me viene bien. Ujú. ¿No? Entonces yo creo que esa parte está súper, súper bien y los posibles simulacros que se pueden hacer presenciales, que antes la compañera nos ha dicho que ella es de Bilbao, yo te animo a que vayas a todos los simulacros presenciales que puedas para hablar con tus compañeros, para, oye, pues así habituarte a los posibles sonidos que haya. Yo creo que es muy bueno, ¿no? Que la modalidad presencial, pues oye, que tiene estas cosas y vamos, yo en su momento cuando fui presencial las aprovechaba. Ujú. Ahí, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Además, este año tenemos la novedad para todo aquel y toda aquella que se matricule en cualquiera de los cursos, de que no solo van a ser 30, sino 35 simulacros. Yo siempre lo digo, si uno está en un simulacro de incendio, el día uno seguramente no tiene ni idea de qué hacer. Suena la alarma y poco más que se pone a dar gritos y a correr como pollo sin cabeza. Si uno lleva ya 35 simulacros de incendio, hombre, digo yo que algo de la experiencia hace bastante. El PIR en muchas cosas se puede parecer a un incendio en cuanto a ser un desafío, evidentemente, para el que uno siempre va a sentir que no está preparado, porque, bueno, es parte de los nervios consecuentes a un examen así. Nos pregunta por ahí la compi si hay pausa en esas 4 horas y media. No la hay, pero nosotros, los tutores, profesores, etcétera, etcétera, que acompañamos a quienes se están preparando el PIR, siempre recomendamos que tengan estrategia. Uno puede ir al baño, por supuesto, es una de las opciones. Uno puede agachar la cabeza y quedarse 2 minutos en silencio mirando a la mesa. Yo, de hecho, en mi año, la estrategia que yo desarrollé, que siempre la cuento, es que mi año era más largo todavía. Esto de ser viejo tiene grandes desventajas. Eran 265 preguntas, 5 horas de examen, además, o sea, salíamos de noche. Y yo lo que hice fue dividírmelo en bloques de tres, sumando las preguntas, pues en bloques de tres, 90 preguntas en cada bloque y 85 en el último. Y cada 90 preguntas yo bajaba la cabeza, tarareaba una canción que a mí me trajera buenos recuerdos y al acabar la canción seguía, evidentemente. Así que bueno, estas estrategias hay que desarrollarlas. Yo de estas estrategias me di cuenta, evidentemente, haciendo los simulacros y yo veía que de repente de la pregunta 90 a la 100 y de la 180 a la 190 fallaba un montón y fallaba además cosas que yo me sabía. Y dije, joder, aquí está el límite de mi atención y de mi retentiva, necesito un poquito de descanso, evidentemente. Yune, ¿tú cómo vas con los simulacros? A ver, voy. Los he hecho todos. Confiesa. Eso sí, los he hecho todos, pero como es mi primer año todavía, pues he aprobado uno, que estoy contenta. Pero bueno, bien, a ver, al principio estaba un poco que no sabía ni por dónde me daba el aire, tengo que decirlo. Y lo de corregirlos todavía se me está complicando, pero bueno, poco a poco, poco a poco. Los voy haciendo como en 2 vueltas. Hago una primera, todas las que creo que me sé y las que tengo más o menos en duda, poner una idea y luego la segunda, pues completar las que tengo en blanco o las que he tenido dudas. Pero poco a poco. Bueno, esa es otra estrategia muy buena, evidentemente, esta de ir a una primera vuelta intentando asegurar, nunca uno va a tener el 100% de la seguridad, pero intentando las que uno más se sabe y dejar para segunda, incluso tercera vuelta, las que uno ya duda más y en función también del número decidir cuántas dejo en blanco, cuántas no dejo en blanco, etcétera, etcétera. Sí que, para que no se nos quede en el tintero lo que preguntó Cristiana, vamos a responderle. No sé, Cris, ¿le respondes tú? ¿Le respondo yo? Era en relación con la neuropsicología, ¿no? Sí, sí. Es verdad que uno, cuando hace la residencia de psicólogo clínico, no hay ninguna especialidad. O sea, sí que se está intentando un poco luchar por esta parte de especialidad en infantil, de neuropsicología. A día de hoy, la única especialidad que existe en psicología es la de ser psicólogo clínico, pero uno cuando hace la residencia, yo tengo compañeros míos que han hecho la residencia y que luego han acabado como neuropsicólogos, ¿vale? Lo que pasa es que al final, pues en neuropsicología a lo mejor luego necesitas especializarte porque el tiempo que tenemos durante la residencia, pues son... Yo estuve 3 meses, no sé si tú, Fran, estuviste mucho más tiempo, yo creo que estuve 3 meses, pero perfectamente hay neuropsicólogos
que son psicólogos clínicos y que trabajan en los hospitales. O sea que si te gusta esa alternativa, que sepas que haciendo el PIR puedes ejercer de neuropsicóloga. Efectivamente. De hecho, hay una rotación que se llama de área de formación específica, que sería esta de la neuropsicología. Incluso uno puede pedir ampliarla. Yo estuve 3 meses también con, además, Bartolomé Marín, que os lo recomiendo a todos porque es un auténtico crack aquí en Granada y referente a nivel europeo de la neuropsicología. Él hizo su residencia, su PIR, y después él se fue formando porque era su campo de mayor interés y ahora mismo él, de hecho, ni siquiera trabaja junto a psiquiatras, junto a psicólogos clínicos, enfermeros de salud mental o trabajadores sociales, sino que trabaja en el servicio de neurología del Hospital Virgen de las Nieves con los neurocirujanos, con los rehabilitadores, es decir, es una parte que está un poco aislada, vamos a decirlo así, pero que Mm. evidentemente el título es exactamente el mismo. Lo que sí, esto que decía Chris, ¿no? Que, bueno, muy importante yo creo, porque lo tocamos muy poquitos meses durante los 4 años, el poder formarte. De hecho, bueno, pues, quien le interese, e incluso esta academia organiza en conjunción con la UDIMA un máster de neuropsicología precisamente para eso, ¿no? Si yo noto que ese es mi campo de interés y yo me doy cuenta y esos 3 meses, 4 meses, 5 meses se me han quedado cortos, vamos a decirlo así, pues que uno lo puede hacer con el objetivo de poder trabajar en los Mm. servicios de neuropsicología. A ver, que esta pregunta que viene ahora que os voy a hacer es de las complicadas, ¿eh? Las clases en directo tienen, en directo, ya sea online o ya sea presencial, ¿eh? ¿Tienen alguna ventaja a las clases en diferido? A esto que decíais de me lo pongo en por dos, me lo veo a cachito, etcétera, etcétera, para vosotras, ¿eh? A A ver, ver, perdón, habla. a ver, yo creo que las dos cosas están súper bien, ¿no? Y oye, que si algún día tú vas a las clases presenciales por lo general y un día te surge como Fran un plan y no puedes ir a esa clase, saber que la puedes recuperar, oye, a mí me tranquilizaba bastante, ¿no? Porque es verdad que la preparación es exigente, eso es así, pero fijaros, Fran se iba de fiesta y sacó plaza a la primera. Es decir, que en el PIR también se puede tener vida, que a veces tenemos esa sensación de, oye, no se tiene vida, ¿no? Por ejemplo, en la academia sí que hay un día destinado para descanso, que son los domingos, y yo creo que esto es importante. Entonces, a mí me gustaba mucho el poder ir a las clases presenciales porque sobre todo veía a mis compañeros y oye, a ver, ahora con los móviles y demás, pues si tú estás en tu casa viendo una clase, a lo mejor que no te interesa mucho, pues yo no sé la compañera, pero a veces dices, voy a mirar si tengo un mensajito, voy a mirar qué hay en la nevera. No sé, y además hay ciertas épocas del año bueno, pues uno se puede dar muchos más paseitos a la nevera porque hace mucho calor en la habitación y cosas así, ¿no? Entonces, oye, en la clase presencial pues tienes que estar ahí físicamente, puedes salir a los baños, por favor, que cualquiera que me escuche no piense que no se puede salir al baño, obviamente sí, y puede comer si necesita una chocolatina. Entonces, bueno, pues todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A mí había la clase presencial, me gustaba mucho aprovecharla, pero si tenía que verme alguna en directo, o sea, en diferido, también me venía muy bien, porque realmente sea el mismo contenido, pero de una manera un poco distinta, porque luego también los profesores somos distintos, ¿no? Pero el contenido en sí es igual, tanto en la modalidad online como en la modalidad presencial. No sé si he respondido a la pregunta de Fran o no, ¿eh? Pero bueno, no sé tú qué piensas. Pues a ver, yo estoy deseando que empiecen las clases presenciales, porque creo que me va a ayudar mucho más a la hora de concentrarme. Aparte de que voy a estar más motivada porque voy a tener compañeros a mi alrededor que están en la misma situación que yo y que luego, por ejemplo, cuando acabemos la clase nos podemos ir a tomar un café, aunque sea, para motivarnos después de la clase. A las 3 de la tarde, June, un café. Un café y ir a comer, Y lo que ir a comer surja. En Bilbao no hay vino blanco así pequeñito. lo que sea, da igual. Y, y a ver, si es verdad que, por ejemplo, a mí online me cuesta un poco más, porque es eso, lo de la concentración, es mucho más fácil distraerse en mi habitación, pero bueno, luego intento verlas todas en online y luego si puedo verla en diferido para cosas que no me han quedado tan claras o para profundizar en temario o para ampliar un poco lo que he puesto en mis apuntes, cosas así. Ujú. Entonces yo creo que son muy útiles las dos. Ahora otra complica. Yo como solo tuve la experiencia de las clases en directo, no puedo responder a esta, pero ahora otra complica.
¿Se parecen las clases del PIR, es decir, las que damos los profes en la academia, se parecen a las clases de la universidad? ¿Tienen diferencia? ¿Qué diferencia diríais? ¿O son iguales? O... Hombre, son más cortas las de la universidad, ¿no? Eso es así. Eso iba a Pero yo, decir, perdón. sí, continúa, ¿tú cómo lo ves tú? Que sí, que al final es eso. Yo creo que el temario más o menos son cosas que a mí me van sonando, no todo, porque igual no me recuerdo todo, pero son cosas que hemos dado obviamente y que luego pues la intensidad es más con las clases del PIR, porque son más horas y es todo lo de una materia en 2, 3 clases. Entonces son 6 horas seguidas, que tienes 2 descansitos, pero claro, cuestan. Mm. Mira, ahí justo lo dice Natalia, que está por ahí, ¿no? Que precisamente que seas más larga, y efectivamente, bueno, y esto hay que recordarlo, en las clases del PIR, como son tan largas, sí que hay descanso, ¿vale? Sí que hacemos descansos los profes por vosotros y por nosotros, evidentemente, pero sí que permiten profundizar mucho más, ¿no? Cosas que a lo mejor en la facultad, por X motivo, se pasa más por encima. Bueno, nosotros siempre hay asignaturas y asignaturas, pero por ejemplo aquí tenemos a una magnífica profe de psicología clínica como es Cris, pues si a Cris no sé qué diagnóstico le recuerda a un caso práctico que le ha pasado o un paciente que le sigue acompañando, etcétera, etcétera, pues hombre, evidentemente no se va a ahorrar ese ejemplo, que además ya sabemos que con los ejemplos reales, ¿no? Pues se aprende y se consolida sobre todo mucho más todo el conocimiento. Entonces, bueno, yo sí que diría que son clases más exhaustivas, ¿no? Más al detalle, al grano, aunque evidentemente también depende de la asignatura, de la importancia que tenga esa asignatura, no, que esto no lo hemos dicho, no todas las asignaturas caen igual, es decir, hay asignaturas importantísimas como puedan ser clínica, tratamiento psicológico o evaluación, y otras que son mucho más residuales, es decir, que caen muchas menos preguntas a nivel de porcentaje durante el examen. Y aquí yo quería hacer un apunte, Fran, que por ejemplo, en relación con esto que estaba comentando Natalia, las clases transversales, Jun, no sé si has tenido la oportunidad de ver alguna, pero no sé si quieres explicar tú a los que nos están viendo qué son, porque para mí eran, vamos, de lo mejor. No he podido ver ninguna porque justo me han coincidido con clases de la universidad, entonces las tengo ahí pendientes, pero tengo intención de verlas porque yo quiero estudiar de forma transversal. Bueno, pues entonces lo explicamos nosotros, no pasa nada, ¿no? Pero la clase transversal lo que vemos es un único, o sea, ciertos trastornos, por ejemplo, de la esfera psicótica, y vemos en una misma clase cuáles son los trastornos que engloba la parte de la esfera psicótica, pues la esquizofrenia, psicótico breve, trastorno delirante. Vemos lo que corresponde a psicología clínica, luego vemos cómo evaluaríamos esos, es decir, si tenemos delante un paciente con un trastorno de la esfera psicótica, ¿qué cosas tengo que valorar? Síntomas positivos, síntomas negativos, la desorganización y luego, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo voy a intervenir con ese paciente? Oye, pues le voy a aplicar este programa o le voy a aplicar aquello. O se ha demostrado que la terapia interpersonal funciona muy bien en depresión. Entonces, en una misma clase de unas 4 horas creo que son 4 horas, ¿verdad, Fran? Ves absolutamente psicología clínica, evaluación y tratamientos que coinciden con las asignaturas que ha comentado Frank, que son las más importantes. Entonces hay varias clases transversales, pues de esquizofrenia, de la parte depresiva, trastorno de personalidad que la tiene pendiente la compañera, Ansiedad. trastornos de la alimentación, o sea que los cuadros que son muy, muy, muy preguntables en el PIR, pues en la academia hay una clase de 4 horas en donde se ve todo, ¿no? Y yo creo que eso, no sé si en su momento Fran pudo disfrutar de esto, pero vamos, yo me las veía en varias ocasiones porque creo que son súper útiles. Oye, ya no solamente para aprobar el examen PIR, sino, oye, para tu práctica clínica, cuando tú seas psicólogo y que tengas delante un paciente, decir, oye, pues si tiene ansiedad, sé que la exposición es más que necesaria y se puede complementar con técnicas cognitivas, ¿no? Entonces, vamos, te la recomiendo indudablemente. Yo ya os digo, soy viejo, entonces evidentemente en mi año eso no existía, eso fue un añadido posterior. Lo que sí existían eran profes buenísimos, todos los que me ayudaron a conseguir mi plaza PIR, que hacían esto de manera informal. Es decir, venía, yo qué sé,
Bea, Pablo, Irene, etcétera, etcétera, contaban lo que sea de la asignatura que estuvieran dando, evidentemente, pero se les ocurría. Y a Pablo, que estaba explicando los criterios diagnósticos, yo qué sé, de la intoxicación por no sé qué sustancia, decía, y que sepáis que lo mejor esto es a nivel médico tal cual y a nivel psicológico, cuando se estabiliza el cuadro médico, esta otra cosa. De hecho, estamos aquí representados todas las ramas porque yo ahora mismo me estoy preparando para ese examen, para esa OPE que tengo yo, en mi caso, el día 4 de octubre. Y yo las clases que más me estoy viendo son precisamente las clases transversales, por intentar integrar. Es un examen distinto porque va enfocado a gente que ya hemos acabado la residencia, no se pregunta tanto por criterios diagnósticos concretos, sino un poco te llega tal paciente y qué vas a hacer, ¿no? De hecho, la parte más importante del examen son los casos prácticos en la OPE, me estoy refiriendo, no en el PIR, en el que eso te describen un folio y medio de qué le pasa a la persona que llega, qué te dice, etcétera, etcétera, y qué recursos tiene. Y te va haciendo preguntas sobre ese caso. ¿Dónde lo mandaría? ¿Qué tipo de tratamiento le propondría? ¿Qué diagnóstico tendría? ¿Qué diagnóstico secundario podría tener? ¿Qué pruebas de evaluación objetiva le vendría bien? Y eso, evidentemente, como bien explicaba Chris, en las clases transversales, pues evidentemente se aprende mucho sobre todo esto. Chicas, pregunta también del millón, pregunta que suele hacer todo Dios cuando se empieza a aproximar a esto del PIR. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas le dedico yo al estudio del PIR? Claro, o sea, creo que me toca más a mí, ¿no? Un poco. Por ejemplo, Uf, es que yo, o sea, esto es una pregunta que muchas veces hacen los alumnos, ¿no? De cuántas horas dedicabas. Y es que tal cual yo no tenía un registro de decir, oye, de esta hora a esta hora, porque yo creo que la preparación, así como la residencia, supone un aprendizaje no solamente a nivel de contenido, sino también a nivel personal. Entonces yo sí que sabía que por las mañanas me cundía muchísimo, pero por las tardes en verano encima me era muy difícil. Entonces yo lo que hacía era compaginar las mañanas haciendo alguna actividad que requiriese mucho más hincar los codos y luego por las tardes pues verme una clase que para mí era mucho más dinámico, hacerme preguntas, corregir simulacros, porque para mí yo creo que es fundamental invertir tiempo no solamente en hacerlos, sino en corregirlos. Entonces yo intentaba conocerme mucho a mí misma y organizar el estudio también en base a eso, porque ¿importante la cantidad de horas? Desde luego que sí, pero también la calidad de las mismas. Si yo me estoy dando cuenta que llevo toda la mañana con una diapositiva o intentando estudiarme un tema y veo que no está funcionando, pues a lo mejor me toque cambiar a hacerla a otra cosa. O a lo mejor incluso, esto a veces, ¿no? Que somos tutores, decimos a los alumnos, oye, pues hoy tómate el día de descanso y mañana también. Y luego el siguiente día lo retomas. Y esto luego nos lo agradecen un montón de veces porque dicen, jo, es que me ha venido súper bien ese descanso, que me siento culpable por no estar estudiando, pero es que tampoco me estaba cundiendo. Entonces, jo, me ha venido muy bien ahora que he sacado plaza en darme ese permiso, en escuchar cuáles son mis necesidades para atenderme y poder luego optimizar el estudio. Entonces, yo es verdad que no tenía un registro de las horas, pero sí que, bueno, pues me escuchaba mucho lo que yo necesitaba. Y no sé, la compis cuánto está dedicando ella, si ella sí que tiene un registro. Pues yo registro tampoco tengo. La verdad es que voy haciendo según voy sintiendo lo que tú has dicho. Al final, sobre todo yo intento hacer por las mañanas, que me levanto igual un poco más pronto, que siento que voy a aprovechar más la mañana, y luego ya por la tarde es cuando se va a complicar un poco. Entonces es cuando pues igual hago alguna autoevaluación o cosas así que me parecen más interactivas y que me cuestan menos. Mm. Mira, lo pone muy bien por ahí Natalia, ¿no? Depende de cómo cada persona se siente. Evidentemente, vamos, yo de septiembre a diciembre de mi preparación del PIR estuve trabajando por las mañanas, entonces por más horas que yo le quisiera dedicar, evidentemente por la mañana no había de dónde rascar. Y encima se sumaba, ¿no? Que aquí estamos una bilbaína, una madrileña y un sevillano que nos estábamos justo quejando del calor antes de comenzar la charla, precisamente pues eso, septiembre en Sevilla, que sigue siendo un mes muy caluroso, etcétera, etcétera, y yo casi que ahí me ponía a hacer esquemas, a verme clases un poco intentando no exigirme mucho cognitivamente, desde luego no actividades del 150%, porque si no, es que es tiempo que no es de calidad, como decía Cris, y yo creo que Cris y yo que ya tenemos algo de experiencia en esto y que hablamos con mucha gente que acaba consiguiendo la plaza, si hay un factor común, no es un mismo número de horas, ni muchísimo menos, sino la calidad de esas horas, el cómo han podido encontrar, ¿no? Una manera, un camino,
un recorrido que les permita que esas horas que se invierten, que tienen que ser, evidentemente, pero que esas horas que se invierten sean de mucha calidad. Otra más, venga, vamos con otra preguntita chula. Esta, de momento, para Chris con seguridad y Yune lo que piense, porque todavía no ha empezado la residencia, claro. Chris, ¿qué es lo más bonito de la residencia? ¿Solo uno? Solo uno. Uf. No podría solamente decantarme por un momento, ¿no? O sea, yo creo que es súper bonito el cómo tú vas viendo a un paciente día tras día, con mucho trabajo, con muchas horas dando vueltas a su caso, el poder supervisarlo, ¿no? Y te das cuenta de cómo inicia y cómo luego das un alta, ¿no? Un alta que tú no lo veías venir y de repente es como, te estoy dando el alta. O sea, esa parte yo creo que es una gratificación enorme, ¿no? Oye, ver cómo la gente va haciendo cambios en su día a día para encontrarse mejor, que luego eso que se consiga y que luego eso te lo comunique, ¿no? O sea, ese momento de transformación, de poder acompañar, yo creo que es lo más bonito, no sé. O sea, pero también la parte de los compañeros. Durante la residencia se conoce a mucha gente, ¿no? Justamente antes de que empezáramos la reunión estábamos hablando Fran y yo de esto, ¿no? De que pues es muy bonito ver cómo tu coR o tu R mayor, cómo va creciendo, ¿no? Y cómo ellos también te devuelven que tú vas creciendo, ¿no? El otro día mi compañera, que este año acaba, me decía, jo, es que claro, hacía tanto que no te había visto en un grupo que qué maravilla, ¿no? Todo lo que, cómo se ha ido desarrollando. Entonces, me parece difícil decantarme por uno, no podría. Yune, ¿qué es a lo que más ganas le tienes de la residencia? Pues no lo sé, la verdad, o sea, sobre todo eso, el empezar a tener un poco de contacto, experiencia con pacientes, el no solo ver que puedo ayudar, sino que estoy ayudando, que está sirviendo y que pues ha merecido la pena llegar hasta ahí. Justo el lunes, es decir, ayer, empezó conmigo a rotar un residente que acaba de empezar, de hecho, en su residencia. Empezó el viernes con el acto de presentación y ayer lunes empezó a trabajar conmigo. Y eso que vimos 3 pacientes, porque bueno, es en un programa que vamos a sus domicilios, si son personas sin hogar, etcétera, etcétera. Vimos poquitos pacientes y con poca variabilidad. Para mí, que yo ya estoy acostumbrado a cierta variabilidad, evidentemente, y fue a acabar la primera consulta con una mujer sin techo, es decir, en la calle, que él estaba como observador, y él, que ha estado 2 años preparándose intensivamente esto del PIR, hasta que en su segunda convocatoria lo ha conseguido, me decía, Fran, hemos compensado todas las horas de estudio. Y yo le decía, digo, joder, pues si en la primera consulta del día 1 ya hemos compensado, todo lo demás ya es de regalo, por así decirlo. O sea que efectivamente se viven y se vivencian cosas muy bonitas, que no es solo, y que yo creo que es la parte que Chris nos ha transmitido muy bien, ¿no? No es solo el ver el crecimiento de los pacientes, sino el crecimiento de los compañeros y, por supuesto, el crecimiento de uno mismo, ¿no? Que en poco se parece el residente que empieza el día 1 en la residencia al que ha pasado un año, o al que ha pasado 2, o al que es su primer día ya como facultativo especialista de área. Hay una preguntita por ahí de Natalia que se la vamos a contestar porque es una cosa importante también, que nos pregunta si es compatible o si el Ministerio de Sanidad permite ejercer psicología clínica y medicina quirúrgica. Aquí sí que es importante destacar que durante los 4 años de residencia el Ministerio exige exclusividad. Es decir, es un contrato que, si uno tiene cualquier otro trabajo, debería dejarlo, a excepción de la docencia. La docencia, ya sea en el ámbito público o en ámbito privado, en instituciones privadas o públicas, eso sí es compatibilizable, evidentemente fuera del horario de trabajo, o bien por la tarde, o bien en sábado, en domingo, pero el resto de ámbitos laborales no son compatibles precisamente con el desarrollo de la residencia. Una vez que uno acaba, ya sí. Una vez que uno ya ha finalizado la residencia y ya está contratado como psicólogo clínico en el hospital, ahí ya sí, uno puede ser autónomo, uno puede dedicarse a la psicoterapia privada, uno, a lo que sea, en realidad. Yune, ¿qué nos dirías a Chris o a mí, que somos profes de la academia, para que mejoremos las clases, para que lo hagamos más atractivo, para que... ¿Qué cosas te ayudarían? Poner más ejemplos, yo qué sé.
Pues la verdad que yo hasta ahora las clases que he visto me han gustado un montón y no es por hacer la pelota, o sea, es verdad, porque siento que es, aunque estemos bastantes personas en la clase metidos, es como personalizado, porque os preocupáis en que lo entendamos, si hacemos preguntas respondéis al momento, lo explicáis las veces que haga falta, aunque eso significa tener que ir retrasando un poco lo que vamos a tener que ver y luego yo, la verdad que he tenido suerte con los profes que me han tocado y todos han puesto un montón de ejemplos que se ha explicado todo súper bien y se entiende muy bien. Así que no, ahora mismo no se me ocurriría nada. Esto es importante. Qué peloteo, ¿no, Cris? Esto es importante, ¿no? Porque es verdad que es importante preguntarlo, porque claro, fijaros, ¿no? La evolución que ha habido, que Fran, que fue como el primer alumno, no había clases transversales, las clases en diferido, y poco a poco la academia va escuchando cuáles son las necesidades que como alumnos vamos teniendo, porque yo también he estado ahí, y vamos escuchando y vamos registrando para intentar mejorar. O sea que me parece un puntazo, ¿no? Porque es eso, ¿no? Que en poco tiempo, porque Fran no es tan mayor como aquí lo está pintando él, ¿eh? O sea, hace 2 días que dejó esto de la residencia. Entonces, en poco tiempo, yo creo que se va escuchando mucho eso y se va mejorando. Y yo creo que eso es un puntazo. O sea, que por cierto, este año, yo eso, que fui alumna, no lo tuve. Ahora Yu nos cuenta su experiencia. Tenemos la inteligencia artificial. O sea, no sé qué tal está yendo eso. ¿Cómo está yendo? No sé si lo puedes contar a los compañeros porque me parece, jolín, es que me hubiera encantado tenerlo en su momento. Pues la verdad que es bastante útil porque le puedes hacer la pregunta que se te ocurra. Al final tienes duda con alguna autoevaluación, alguna pregunta que no acabas de entender, porque aunque luego en la corrección te ponga la explicación, te puedes quedar igualmente con la duda. Entonces, tú le puedes hacer todas las preguntas que al final te acaba ayudando. Es como un chat GPT, en realidad. Justo, lo que pasa que en este caso, y para que la gente también se quede tranquila, un ChatGPT solo alimentado de manuales de referencia del PIR. Es decir, porque tú a ChatGPT le preguntas lo que sea, al general me refiero, o a cualquier otra inteligencia artificial, y te puede decir, por supuesto, lo que viene en un manual de referencia del PIR o lo que ha escrito no sé quién en un blog, porque su opinión sobre el tratamiento psicológico no sé cuánto es así, porque su fuente de alimentación es Internet. En el caso del chatbot, precisamente, que vais a tener disponible y que tenéis ya disponible los que sois alumnos y alumnas de la academia en vuestra área virtual, este solo está alimentado de contenidos de referencia, que al final son los contenidos que se van a preguntar en el examen PIR, y eso evidentemente da tranquilidad. Y por supuesto también que eso no sustituye sino que complementa al uso del foro de dudas. De hecho, justo hace 2 o 3 días un compañero preguntaba una duda que le había preguntado al chatbot que le había puesto un ejemplo, que además, para mi gusto, el ejemplo era muy bueno, pero como los ejemplos, algunos los entendemos por cosas puramente personales, yo le puse otro precisamente, y con este otro sí que lo entendió. Es decir, que nos vamos a complementar la inteligencia artificial y la inteligencia que cada profe y cada tutor tenga, precisamente para, bueno, optimizar evidentemente las horas de estudio, y que en vez de uno quedarse 10 horas hasta que se le responde en el foro con la duda ahí como con la ventanita abierta, pues que en menos de 2 minutos eso le ofrezca la respuesta, y si lo resuelve, evidentemente, mejor que mejor. Ahí os quería yo también contar, y en esto que decía Cris, ¿no? De las novedades, del escuchar, de esto que hemos hecho con Yune, de preguntarle, oye, ¿qué harías para mejorar? Bueno, pues una de las cosas que hemos visto este año, aparte, por supuesto, de esto de hacer una especie de inteligencia artificial solo con contenidos del PIR, es el tema del acompañamiento psicológico. Sabemos que, bueno, que el proceso de una oposición es un desafío que es muy distinto a la carrera. Creo que a eso le hemos dedicado toda la primera parte de la charla, y precisamente por eso el equipo de psicólogos y psicólogas clínicas que formamos parte de la academia, es decir, que somos profes, tutores, coordinadores, etcétera, etcétera, vamos a ofrecer como una especie de gabinete de apoyo psicológico durante la preparación, no solo del examen PIR, que es el que nos interesa a nosotros, evidentemente, sino también a las otras líneas que prepara esta academia, a enfermería y a medicina, al grupo AMIR y al grupo IPSES, que componen el grupo en general. Pues bueno, que desde
desde finales de este mes de junio vamos a implementar eso precisamente para que quien necesite un acompañamiento especializado, y no solo especializado en el sentido de ser psicólogo clínico o psicólogas clínicas, sino de que va a ser alguien que ha pasado exactamente por lo mismo que tú, por el mismo examen que tú, y que si tú le vienes y le dices, oye, es que todos los días antes de acostarme, lo único que pienso es que voy a fallar una pregunta que va a ser la clave y me voy a quedar fuera. A mí no me extrañaría que alguien viniera y me lo contara, porque a mí me pasaba más de un día y más de dos. Y yo estaba ahí obsesionado con esa pregunta y con esa neurosis de tengo que sabérmelo absolutamente todo durante muchos meses de la preparación. Entonces, bueno, pues que sepáis, evidentemente, que esta academia, si algo tiene en los años de vida que lleva, es su constante desarrollo, y no desarrollo por lo que nos parece bien, sino precisamente por lo que los alumnos, las alumnas nos dicen que les ayudaría a Mm. obtener mejores resultados y a poder conseguir la plaza. Cris, ¿a ti cómo se te ocurre que sería el acompañamiento de alguien que está opositando a esto del PIR? Hombre, pues yo creo que es importante, ¿no? Porque cuando uno se presenta al PIR o al MIR o a cualquier oposición, se pone mucho en juego muchas ilusiones, mucho sentimiento de no querer fracasar, ciertos mandatos familiares, ¿no? Porque también si a lo mejor, pues mis padres son médicos o psicólogos, ¿no? Quiero perpetuar un poco también esa línea, ¿no? Y oye, pensar que a lo mejor no puedo estudiar la especialidad que me gusta, o que a lo mejor esto no sale a la primera, me puede conllevar mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, tener a una persona que ha pasado por eso, que entiende perfectamente cuáles son tus preocupaciones, tus miedos, tus angustias, ¿no? Y estas obsesiones que durante la preparación nos van surgiendo, y que sean escuchadas, que sean validadas, que nos ayuden a interpretarlo de una manera distinta, yo creo que es muy, muy, muy sano, ¿no? Porque, bueno, pues a veces uno siente que solamente está esto de la preparación, pero también hay otras cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor una figura externa que me lo pueda poner de manifiesto y empezar yo a tomar conciencia de eso va a ser de gran utilidad. O sea que yo creo que es muy chulo este nuevo proyecto, Fran. O sea que genial. Venga, vamos a abrir otro melón de estos que crea polémica siempre. La nota media de la carrera, no lo hemos dicho, pero la nota media de la carrera se tiene en cuenta de cara a la asignación de la plaza PIR, porque el 90% de tu nota, de la que va a decidir si sacas o no sacas plaza, el 90% te lo juegas el día del examen en función de tus aciertos y fallos y preguntas en blanco. El otro 10% sale de la nota media de la carrera. Em, ¿Se puede sacar el PIR si uno no tiene una pedazo nota media en la carrera? ¿Qué pensáis? ¿Qué experiencias tenéis? Hombre, yo creo que sí. A ver, al final, si tienes un 90% que es del examen, si tú haces un buen examen, te lo trabajas, estudias, preparas, un 10% es un punto de la nota final. Ujú, Entonces, no es tanto. Mm. Totalmente, o sea, yo recuerdo, o sea, año tras año, recuerdo mi convocatoria, ¿no? Pero año tras año, las convocatorias que han ido posteriormente, hay gente que tiene un expediente de 10 y que luego no saca plaza, y gente que tiene un expediente de un 5 o de un 6 y que saca plaza. O sea, yo creo que en esto de ser psicólogo residente hay muchísima variedad, no solamente con el expediente, sino también a veces con la edad, que muchas veces ujú, hay gente que me dice, es que como yo con 40 años me voy a meter en esto. Pues, ¿por qué no? Si es algo que lo tienes claro y, oye, quieres luchar por ello, pues adelante, ¿no? Porque muchas veces también está ese mensaje de soy muy mayor para hacer esto, ¿no? ¿Y por qué? ujú, Si con 40 años te van a quedar veintitantos años para jubilarte, pues oye, si te interesa esto, pues métete a ello, lucha por ello, ¿no? O sea que ujú. no sé si tú, Fran, has tenido contacto con gente también que tenga ese sentimiento de, jo, me siento súper mayor para esto. Ujú. Bueno, yo me acordaré toda la vida, porque además esa entrevista tuve la suerte de hacerla yo en Madrid después de que ella consiguiera su plaza, de una mujer que tenía, pues debía estar en torno a los 50 años, que se había sacado hace muy poquito la carrera de psicología por la UNED, que además tenía tres hijos en una edad adolescente, que ya sabemos que es una edad muy fácil para gestionarlo. Y no solo eso, sino que además de eso trabajaba a tiempo completo, y prácticamente lo que podía rascar, trabajaba como psicóloga en un gabinete privado, y lo que podía rascar de estudio era lo que sacaba. Eh,
Yo creo que es la persona que más motivos en contra pensó que tenía para sacarse la plaza y hoy en día, afortunadamente, está a puntito de acabar la residencia y a puntito de convertirse ya en psicóloga clínica y además una magnífica psicóloga clínica, por supuesto. O sea que historias hay muchas, yo siempre lo Ujú. recomiendo cuando alguien está dubitativo de, oye, esto del PIR será para mí, no será para mí, yo es que tengo un 6,3, un 7,2, yo es que tengo nací en julio, yo nací en febrero. Yo siempre digo que uno se tiene que meter, o una herramienta muy buena es meterse en el canal de YouTube de la Academia, donde cada año subimos todas las entrevistas de toda la gente que saca plaza, que consigue plaza con nosotros. Y siempre vas a ver una cara que se parezca a la tuya, o una historia que se parezca a la tuya, o un momento de preparación que se parezca al tuyo. Entonces, bueno, a mí desde luego me sirvió mucho el escuchar a otra gente con historias muy distintas, que hasta yo, por supuesto, que yo no me engaño, yo soy realista, hasta yo pensaba que eran historias mucho más difíciles que las mías por el tiempo que podían dedicar, etcétera, etcétera, y ver los que hoy son magníficos compañeros y compañeras, pues bueno, a mí me da mucha alegría y me hace pensar que el PIR es para cualquiera que tenga claro que el PIR es para él. Mm. Chicas, ¿qué decís? ¿Qué últimos mensajes lanzáis para la gente que nos está viendo, que se está planteando si el PIR es para ellos o para ellas? Si, ¿qué les diríais? A ver, que si tienes claro que te gusta esto, que luches por ello, que inevitablemente pues va a haber que renunciar a muchos planes, pero luego va a compensar muchísimo. O sea, es una experiencia súper bonita, súper enriquecedora, tiene un poder transformador increíble. Entonces, que pelees por ello. O sea, yo lo tendría claro, ¿no? O sea, yo que me quedé a las puertas, es un momento difícil porque lo es, pero se saca y se disfruta muchísimo. O sea, yo mucho ánimo, que el verano es difícil, esto es una montaña rusa, pero de eso se sale. Yo iba a decir que al final se sabe que las plazas que hay son pocas y que parece imposible, pero que al final si no lo intentas y que no lo pruebas, te vas a quedar con las ganas de saber si lo hubieras conseguido o no y que si lo consigues o no, no significa nada. O sea, te quiero decir que si lo consigues, genial, pero si no, igual es que no es el momento, que lo podrás volver a intentar o lo que sea, pero que siempre si tienes claro que es algo que te interesa, que por lo menos se intente. Ujú. Esa es muy importante, evidentemente, June. Uno tiene que tener claro que el PIR es un examen que ordena a gente en base pues, a un criterio, a unas preguntas, a no sé qué manuales que están publicados, algunos hace muy poquito y otros hace muchos más años, pero que por supuestísimo no invalida ni muchísimo Mm. menos las capacidades y las labores de uno como psicólogo, ni siquiera como psicólogo clínico. Por eso hay gente que desde el día uno que uno lo ve sabe que es un magnífico psicólogo clínico y sin embargo tarda 2 o 3 convocatorias en conseguir la plaza por las mil circunstancias que cada uno tiene. Y yo ahí sí que, bueno, añadiría, ¿no? Que a mí era algo que me servía mucho y quizá por eso lo añado casi siempre, que es que cuando yo estaba allí en el escritorio estudiando con calor, etcétera, etcétera, cosas algunas más aburridas y algunas más entretenidas, yo siempre me proyectaba en el primer día que yo iba a atender a un paciente. Cuando se me hacía infumable las horas, cuando yo pasaba páginas del manual una tras otra, no sé qué, yo decía, madre mía de mi vida, ¿esto cómo lo voy a conseguir? Yo siempre me situaba precisamente en eso que ha dicho Cris del poder transformador, ¿no? De cuando yo ya ejerciera como psicólogo clínico, como residente de psicología clínica, y cómo iba a fascinarme el poder acompañar a la gente que tuviera enfrente, a las familias, a los compañeros, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa es bueno, un buen termómetro. Si uno se proyecta, que afortunadamente la imaginación es gratis, si uno se proyecta y dice, es que yo lo que quiero es esto, pues oye, vendrá antes, vendrá después, vendrá con más bajadas, más subidas, etcétera, etcétera, pero yo creo que llegará, de una Mm. manera u otra, evidentemente llegará. Así que no sé si queréis decir alguna cosa más, si queréis, si tenéis alguna cosa más que queráis matizar, que se nos haya quedado en el tintero. Y si no, vamos dejando que la gente se vaya libremente a disfrutar de la tarde y del calor. Sí, sí. ¿Calor en Madrid hace? En Granada también.
hemos de decir. Sí. O sea que si alguno busca un refugio climático que no sea ni Granada ni Madrid, no sé, Yunes y Bilbao. Bueno, Bilbao ahora ha mejorado, esta mañana no, pero ahora hace calor. Bueno, bajará pronto el calor. Así que nada, chicas, muchísimas gracias, por supuesto, por este ratito tan agradable que hemos compartido los tres y muchísimas gracias también a todos y todas las que nos han estado acompañando. Por supuesto que sepan que cualquier cosa que nos hayamos dejado sin resolver están las redes y los medios de contacto de la academia para que lo puedan preguntar, que ha sido un placer compartir este ratito. Yune, dale mucha caña y mucha suerte. Y Chris, Nos vemos ya la caña pronto. no, pero la suerte sí. Así que eso, un abrazo muy grande. Hasta luego. Muchas gracias. Que tengáis buena tarde. Igualmente. Hasta luego.